Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Cabrera. Bienvenidos, soy el maestro de historia de la Escuela Secundaria Técnica 127 en el segundo grado, turno vespertino. Y pues empezamos hoy, esta semana, con un nuevo tema, un nuevo video que viene hablando un poco de lo que ya hemos visto hasta ahora, de los temas que se han visto. Así es que no estamos hablando de algo nuevo, sino estamos ampliando la información de lo que ya conocemos, ¿no? Vamos a hablar hoy de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, que son las superáreas culturales del México antiguo. Y después, bueno, primero de Aridoamérica y Oasis América, un poquito en general, porque no hay demasiada información sobre los dos. Y luego se va a ampliar la información de Mesoamérica, porque Mesoamérica está dividido en varias fases en tiempo, desde antes de Cristo, unos 2000 años antes de Cristo. Y bueno, hoy me puse camisa de vestir, hoy no ando ni con camisa de vestir ni con polo, porque como estamos hablando de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, pues me puse una playera de Chiapa de Corzo, que es una ciudad, un pueblo que está ahí en el estado de Chiapas, que en aquel tiempo era parte de Mesoamérica, y donde ahorita actualmente hay bastante escultura, bastantes vestigios, vaya, de lo que fueron esas culturas de las que estamos hablando o las que vamos a abordar el día de hoy. Así es que bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con un pequeño video sobre el COVID. Ya saben, vamos a darles algunas recomendaciones, ya sea de salud o emocionales. Pongan atención y ahorita volvemos. Vamos a ello. Recomendaciones para adolescentes en cuarentena. Es esperable que sientas que te estás perdiendo experiencias importantes y todas esas cosas que te encanta hacer. Ante eso, te brindamos algunos consejos para hacer más llevadero el tiempo en casa por el COVID-19. Entender tus sentimientos y comunicarlos. Extrañas a tus amistades, no puedes salir o te aburres de lo mismo cada día. Si estás sintiendo alguna o todas esas emociones, no estás equivocado. Así es como se supone que debes sentirte. Una vez que tengas claro lo que te está pasando, es bueno comunicarlo a tu familia y a los que te rodean en estos días. Así sabrán cómo te sientes y podrán entender tus reacciones y buscar en conjunto alternativas para hacerlo más llevadero. Distraerte. Esta emergencia es una situación crítica que durará más de lo que te gustaría. En momentos así es útil dividir el problema en dos categorías. Cosas sobre las que puedo hacer algo y cosas sobre las que no puedo hacer nada. Probablemente habrá muchos puntos que entren en la segunda categoría, y eso es esperable. Sin embargo, en otras tantas puedes hacer algo. Distraerte es una acción que puedes realizar y escoger de acuerdo a tus gustos e intereses. Mantente en conexión con tus amistades de forma creativa. Las redes sociales son lo tuyo y puedes sacarle más provecho aún si utilizas la creatividad entre amigos. Inventen desafíos, hagan tutoriales y videos, compartan tips, haz un desafío en TikTok. Las posibilidades son muchas. Ten siempre precaución con la cantidad de tiempo que estés conectado o frente a la pantalla, pues tiempo excesivo y sin descanso aumentan la ansiedad y los sentimientos incómodos durante este periodo. Aprovecha el tiempo. Tal vez te faltaba el tiempo para practicar un instrumento musical, aprender una canción o coreografía, perfeccionar tus dibujos o leer un libro. Este periodo es el momento perfecto para aprovechar de hacer aquellas cosas que habías pospuesto, utilizando el tiempo libre que ahora tienes. Chequea siempre la información y no difundas rumores. De seguro ya has recibido muchos videos y mensajes sobre el COVID-19 y las medidas en curso, pero no todo lo que circula es cierto. Busca cuentas y canales oficiales para informarte. Cada vez que recibas un mensaje, chequea que sea verdadero antes de reenviarlo. La información oficial se sube de manera periódica en la web. Si no sabes cómo hacerlo, pide a un adulto de confianza que te ayude. Apoya a los demás y pide ayuda. Durante este tiempo muchos lo están pasando mal, pero hay algunos que pasarán por situaciones muy complejas. Por ejemplo, ser alejados de su familia por presentar la enfermedad, no poder dejar de trabajar o perder el trabajo, ser discriminados o no contar con ayuda. Otros pueden comenzar a sentir que los sentimientos negativos los invaden, las preocupaciones los agobian y cada día resulta más difícil resistirlo. Si alguna de tus amistades o algún familiar pasa por esta situación, ofrécele tu apoyo.
Comparte estos consejos y pide ayuda a un adulto de confianza para ver qué otras alternativas existen para él o ella. Si alguna de estas situaciones te sucede a ti, no dudes en pedir ayuda. Muy bien, chicos, recuerden, a lo mejor sonamos muy repetitivos y lo digo mucho, pero hay que cuidarnos bastante. Y todas las recomendaciones que nos den es por nuestro propio bien. Así es que vamos a poner manos a la obra en todas las recomendaciones que nos puedan dar. Nada nos estorba, al contrario, son buenas, pues, buenas maneras, buenas formas de cuidarnos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a ver unas imágenes. Mientras yo les leo y narro un poco lo que viene en el libro de historia acerca de estas super áreas culturales del México antiguo, ¿ok? Vamos a ello y luego después de ese video vamos a pasar a un video de un alumno que hizo es de otra escuela, incluso de otro estado, no es de aquí de su escuela, un alumno y una alumna. Respectivamente, uno hizo sobre Aridoamérica y otro de Oasis América, y nos va a ayudar a ampliar un poquito la información. Al final de estos 3 videos, tú lo que vas a hacer es recopilar los datos que te piden en esta tabla que voy a poner aquí. Hay una tablita que al final también te la voy a dejar, pero ahorita va a aparecer aquí esta tabla mientras estoy hablando, y esta tabla lo que hace es recopilar datos importantes sobre estas 2 zonas o subperzonas de área cultural del México antiguo, ¿ok? Así es que pon mucha atención a los 3 videos. Uno es por así decirlo, un amplio panorama de lo que son las 3 partes del México antiguo, de estas super áreas, que es Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Y luego un video particular hecho por un alumno sobre Oasis América, y otro en particular hecho por otro alumno de Aridoamérica. Y luego volvemos, ¿ok? Mucha atención, no te distraigas. En la época prehispánica, México fue el hogar de una gran cantidad de culturas, las cuales fueron influenciadas por el ambiente natural donde habitaron. Los investigadores han logrado distinguir 3 áreas culturales en lo que actualmente ocupa el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y Centroamérica. Las características de cada una de estas áreas responden a la adaptación de determinados grupos humanos en el espacio geográfico en el que se desarrollaron. Aridoamérica abarcó parte del territorio actual de Estados Unidos de América, en el centro y sur de California y noreste de Arizona, y de México en Chihuahua, Coahuila, costa de Sonora y la península de Baja California. Es una región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y a la recolección de frutos y vegetales. Esta área se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como por la presencia de montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar, debido a las condiciones ambientales poco favorables para la agricultura. Las principales actividades fueron la recolección, la caza y la pesca. En las cuevas de La Paila y La Candelaria, en Coahuila, se han encontrado evidencias de que los aridoamericanos poseían conocimientos complejos, pues eran hábiles acondicionando cuevas para habitarlas. Desarrollaban la alfarería y sepultaban a sus muertos. Además producían diversos objetos como sandalias, bolsas y redes que elaboraban con plantas y restos de animales. También sabían fabricar armas para cazar, como el arco, la flecha y lanzas con punta de piedra. Poco se sabe acerca de sus prácticas religiosas, pero mediante el estudio de algunos restos materiales es posible concluir que tenían un sistema de creencias complejo, como se puede observar en la gran cantidad de pinturas rupestres descubiertas en las cuevas Boca San Julio y Las Flechas en Baja California Sur. También se ha podido determinar que daban un tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos, como en los localizados en la cueva de La Candelaria, Coahuila. Mesoamérica. Recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano. Sus límites territoriales abarcan desde el noreste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Esta área se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Estas condiciones favorecieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Entre los años 35.000 y 2500 a.C., la región de Mesoamérica fue habitada por grupos de cazadores-recolectores, quienes aprovecharon los recursos naturales de algunos lugares para instalarse temporalmente. Entre los años 7000 y 2500 a.C., los grupos nómadas comenzaron a vivir en aldeas. En este periodo se empezaron a conformar los rasgos característicos de Mesoamérica, entre ellos el más importante, el cultivo del maíz. A partir del 2500 a.C. inició el desarrollo de la escritura, las primeras construcciones de carácter religioso y el perfeccionamiento de la cerámica y el comercio a larga distancia. Oasis América. Cubría gran parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, y de Arizona, Utah, Nuevo México y California. Esta área tiene un terreno semiárido y clima caluroso con escasas lluvias, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura, debido a la presencia de oasis. Fue habitado por grupos de cazadores-recolectores y posteriormente surgieron poblaciones sedentarias. Las culturas que poblaron esta área mantuvieron estrecho contacto con los mesoamericanos, de quienes recibieron una importante influencia. De ellos aprendieron a construir sistemas de riego y edificaciones como las destinadas al juego de pelota. También comerciaban de manera constante con turquesas, que eran piedras sumamente valiosas para los mesoamericanos. Los distintos grupos de Oasis América tenían creencias muy variadas, pero compartían el culto a divinidades relacionadas con la naturaleza y la fertilidad. Algunas culturas del suroeste de Estados Unidos rendían culto a los cachinas, entidades cuyo aspecto era parecido al dios mesoamericano Tlaloc. Estos seres sobrenaturales se asociaban con la lluvia, la caza y los cultivos. Sobre todo, eran considerados espíritus que daban vida a las criaturas del universo. Áreas culturales del México antiguo y su ubicación. El historiador alemán Paul Kirchhoff, al estudiar e investigar sobre el México antiguo, dio el nombre de Mesoamérica al territorio donde se produjo el proceso de sedentarización más significativo, es decir, la construcción de ciudades. Mesos procede del griego y en español significa intermedio, ya que fue en la parte media del territorio que hoy ocupa la República Mexicana donde se dio este proceso. Al ser una región cultural, los límites de Mesoamérica variaron. Sus límites septentrionales comienzan en el río Sinaloa, en el actual estado de Sinaloa, bajando en forma de U hasta la cuenca del río Lerma y subiendo hasta llegar al río Soto la Marina, hoy Tamaulipas. El límite sur se encontraba desde el río Ulúa, en Belice, cruzando por los ríos de Nicaragua hasta la península de Nicoya, en Punta Arena, como puede observarse en el mapa. A la amplia zona de lo que actualmente es el norte de México y parte de Estados Unidos de América se le denomina Aridoamérica. En esta región predomina la vida de grupos de cazadores y recolectores, pues las condiciones climáticas no permitían el desarrollo de la agricultura. También existió una franja intermedia denominada Oasis América, donde las lluvias permitieron cosechas, aunque no de la misma intensidad que en Mesoamérica, por lo que su habitante alternaban la siembra, la caza y la recolección. Los habitantes de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América tenían las mismas necesidades básicas: alimentarse, protegerse de los fenómenos naturales, construir lugares de refugio, expresar su creatividad y religiosidad, así como establecer un lenguaje para comunicarse. Estos aspectos forman parte de lo que se denomina cultura. Como se ha comentado, en Mesoamérica se dio un proceso de urbanización, caracterizado por la construcción de grandes ciudades con edificios hechos de piedra,
donde se realizaban actividades diversas y muy diferentes de las del campo. Dichas ciudades eran administradas por un sistema de gobierno que estaban encabezados por señoríos y sacerdotes que, entre otras funciones, controlaban a la población y organizaban su trabajo. Las ciudades-estado mesoamericanas llegaron a ser muy grandes y complejas, como estudiarás más adelante. A este desarrollo y a los grupos humanos que lo conforman se les conoce como civilización. Aridoamérica. Esta área se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como por la presencia de montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar. Debido a las condiciones ambientales poco favorables para la agricultura, las principales actividades fueron la recolección, la caza y la pesca. En las cuevas de La Paila y La Candelaria, en Coahuila, se han encontrado evidencias de que los aridoamericanos poseían conocimientos complejos, pues eran hábiles acondicionando cuevas para habitarlas. Desarrollaban la alfarería y sepultaban a sus muertos. Además, producían diversos objetos como sandalias, bolsas y redes, que elaboraban con plantas y restos de animales. También sabían fabricar armas para cazar, como el arco, la flecha y lanzas con punta de piedra. Poco se sabe acerca de sus prácticas religiosas, pero mediante el estudio de algunos restos materiales es posible concluir que tenían un sistema de creencias complejo, como se puede observar en la gran cantidad de pinturas rupestres descubiertas en las cuevas de Boca San Julio y Las Flechas en Baja California Sur. También se ha podido determinar que daban un tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos, como en los localizados en la cueva de La Candelaria, Coahuila. Ubicación geográfica. Fue junto con Mesoamérica el área geográfico-cultural más grande del México antiguo. Se ubicó principalmente en el norte de México, en lo que ahora es el sur de Estados Unidos. Abarcó los actuales estados de Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Arizona, Nuevo México, Texas y otros. Clima e hidrografía. A gran diferencia de Mesoamérica, fue de clima caliente, seco y desértico. Contó con muy pocas lluvias y en su mayoría el agua fue muy escasa. Nivel de desarrollo cultural. También, a diferencia de Mesoamérica, presentaron un bajo desarrollo cultural. Ante la falta de agua, no pudieron establecerse en un solo lugar, por lo que tuvieron que buscar constantemente comida. Por lo anterior, sus habitantes fueron nómadas al no quedarse en un sitio permanente. No pudieron construir pueblos ni ciudades, a diferencia de Mesoamérica, por lo que su desarrollo cultural fue primitivo. Características generales de las diversas culturas que habitaron Aridoamérica. Debido a su desarrollo cultural primitivo, se dedicaron a la cacería, la pesca y la recolección de frutos. Principales culturas y los actuales estados que habitaron: Seri, Sonora; Tarahumara, Chihuahua; Yaqui, Sonora; Mayo, Sonora; Tepehuana, Durango y Jalisco; Apache, Estados Unidos; Comanche, Estados Unidos. En algunas regiones semiáridas, haciendo uso de algunos ríos como el Gila y el Asunción en Arizona, los pobladores no quedaron en el nivel del nomadismo, gracias a la adopción de nuevas técnicas e instrumentos de trabajo y el intercambio con las culturas mesoamericanas. Así, dentro de Aridoamérica se empezó a distinguir alrededor de 500 años antes de Cristo un área cultural que se conoce como Oasis América. Se ubica en parte de los territorios actuales de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos.
además de Sonora y Chihuahua en México. Ubicación geográfica. Nace en el corazón desértico de Aridoamérica, en los extensos territorios de Chihuahua y Sonora, México. Periodo. Se dio desde 1205 y 1261 y se abandonó en 1349. Organismo político. No había ningún organismo político en ese entonces. Organismo cultural. Construían grandes casas como ejemplo Paquimén. Religión. Construyeron centros ceremoniales y recintos de varios pisos. Rendían culto a deidades de origen mesoamericano, por ejemplo, Quetzalcóatl. Arte. El desarrollo de la cerámica. Economía. Mantuvieron relaciones de intercambio comercial principalmente con Mesoamérica. Comercializaron principalmente la piedra turquesa. Áreas culturales. En ese entonces existían diversas áreas culturales, pero ahorita nos enfocaremos en las áreas Ocoam y Trincheras. Ocoam es el nombre que se ha dado a una de las áreas culturales arqueológicas de la antigua Oasis América. La cultura Ocoam está relacionada con un conjunto de sitios arqueológicos del Bajo Valle del río Gila y otras partes del desierto de Sonora. En las tierras desérticas de los valles del río Gila, Arizona, en una área restringida y cercana a las culturas Anasi y Mogollón, evolucionó la cultura Ocoam sobre la base de la arcaica cultura Cochise. No se sabe con certeza el momento de su inicio, y aunque algunos arqueólogos sostienen una mayor antigüedad, se estima que sus comienzos coincidieron con el principio de la era cristiana. Construyeron sistemas de irrigación y canalizaron los ríos Salado y Gila en una red de escasez que alcanzaba hasta 10 kilómetros de longitud y una profundidad de varios metros, que impedía la evaporación del agua. Con base a esas obras de riego, los pueblos de Ocoam pudieron obtener hasta 2 cosechas de maíz al año. Junto a la agricultura y a los grandes poblados sedentarios, surge la cerámica roja sobre crema, que acompaña objetos especializados como piedra de moler y puntas aserradas de proyectil. Hacia el 500 después de Cristo, como consecuencia del expansionismo de la gran capital clásica mesoamericana de Teotihuacán, aparecen en la región juegos de pelota y grandes montículos ceremoniales que se concentrarán en recintos urbanos, como ocurre en Mesa Grande. Entre las prácticas culturales más representativas de los Ocoam se encuentra la cremación de los muertos, cuyas cenizas eran depositadas en sepultares y en algunos casos en recipientes de cerámica. Los huesos de los muertos y las urnas de cenizas eran acompañados por ofrendas a las divinidades de la muerte, ofrendas que incluían joyas y piezas de alfarería. La cerámica Ocoam se distingue por el empleo de una arcilla fina que es propia de la región, que se mezclaba con ciertos minerales. La decoración más característica era de moribos rojos que se obtenían mediante la aplicación de óxido de hierro como pigmento. Cultura de trincheras. La cultura de trincheras es un complejo arqueológico cuyos portadores vivieron en la región noroeste de Sonora, México. Se desarrolló entre los siglos IX y XIV de la Era Común. Entre los sitios más conocidos de esta cultura se encuentra el sitio epónimo del Cerro de Trincheras. La cultura de trincheras se desarrolló en un área de gran diversidad ecológica, dentro de la cual Bowen y otros autores posteriores han identificado 4 zonas: la fluvial, Valle de los Ríos, Magdalena, Altar y Concepción. Estar en el Cerro de Trincheras es volver a nacer. Energía electromagnética poderosa, paisaje,
Memoria activa. El tiempo que se hace espiral, caracol, baña nuestros estrendores esqueletos de fuerza milenaria que los abuelos del periodo prehispánico tardío bien supieron descifrar y revertir en su cotidianidad. Tallaron conchas hasta convertirlas en ranas y decorar así cuerpo y alma. Construyeron cosas mirando al norte, desafiando al mismo desierto. Se cubrieron de terrazas donde cultivaron y festejaron, dichosos de vivir cerca de los dioses y lejos de la guerra. Gracias a las bondades del río Magdalena y al acomodo de enormes rocas volcánicas, mujeres y hombres del periodo prehispánico tardío decidieron edificar lo que se conoce como Cerro de Trincheras en el pueblo del mismo nombre, hacia el norte del estado de Sonora. Ahora sí, con esta información que escuchaste el libro y con los 3 videos que te acabo de poner, ya ampliando más cada una de estas zonas, pues vas a poder recopilar los datos de los estados que fueron parte de la zona, los estados actuales que fueron parte de cada una de las zonas, el tipo de clima que tenía esta zona, específicamente Aridoamérica y Oasis América, tipo de costumbres de la supervivencia, o sea, cómo sobrevivían, cómo hacían para alimentarse, cómo hacían para subsistir en estas zonas, sobre todo Aridoamérica, porque era una zona pues que no había mucho cultivo, mucha cosecha, mucha recolección. Y qué áreas culturales sobresalen. Ahí se nombraron algunos, de cada una por lo menos se nombraron 2, así que si no pusiste atención, regresa al video y vuelve a escucharlo para que puedas anotar cuáles son las áreas culturales específicamente de cada una de estas zonas, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito, o vamos a ahondar un poquito en el tema de la siguiente parte. Antes del video de la presentación de lo que es Mesoamérica en sus etapas, te voy a explicar qué es la infografía, porque después de escuchar el video, después de ver el video de Mesoamérica, tu tarea va a ser, junto con las 2 tablas de cada una de las zonas anteriores, vas a hacer ahora una infografía sobre el siguiente tema, que es Mesoamérica. O sea, es una tabla de Aridoamérica, otra tabla de Oasis América y una infografía de Oasis de Mesoamérica. Y para saber qué es una infografía, pues va este video. Pon atención y échale muchas ganas. La infografía utiliza imágenes llamativas y atractivas para comunicar información de forma rápida y clara. La mejor parte, no necesitas ser diseñador para hacer la tuya, simplemente sigue los 5 pasos o recomendaciones que a continuación te doy. Paso número 1. Hacer un esquema de metas de tu infografía. Quiere decir que tu información debe abordar un tema y resolver alguna duda de tu audiencia. Por ejemplo, ¿cómo hacer una infografía? Número 2. Recopilar datos para tu infografía. El mejor contenido educativo proviene de datos fidedignos. Pueden ser libros, videos o investigaciones originales. Número 3. Visualiza los datos. Elige la mejor tabla para tu propósito. Si quieres informar, utiliza una gráfica de anillos o un pictograma. Puedes comparar, puedes utilizar, si vas a comparar, una prueba de gráfico de barras, circulares o de columnas, para que veas diferentes datos al mismo tiempo. Para mostrar cambios, utiliza una línea de tiempo o una gráfica de líneas. Paso número 4. Elige la plantilla de diseño adecuada. Quiere decir que elijas tu plantilla según su estructura, no el estilo. La estructura es más difícil de cambiar, por lo tanto, si deseas crear una lista, elige una plantilla de infografía de una lista. Y el paso número 5 es agrega estilo a tu diseño infográfico. Experimenta usando diferentes fuentes, iconos, colores. Al decir fuentes se refiere a tamaños de letra. Utiliza iconos en lista con viñetas y asegúrate siempre de que todo esté alineado. Trata de darle forma a tu trabajo. A continuación te muestro un ejemplo de una infografía hecha respecto a los olmecas, recinto de la cultura olmeca. Si te fijas, tiene en la parte superior una línea de tiempo. En la parte izquierda tiene algunos datos curiosos de procesos que lleva los primeros descubrimientos de esta cultura. Tiene texto que informa sobre la misma cultura. Tiene gráficas
también tiene un mapa. Todo esto en conjunto es un ejemplo veraz de lo que nosotros te estamos pidiendo para esta tarea. Lo que puedes hacer tú es en tu libreta utilizar una hoja, o puede ser una hoja de máquina, y la pegas en tu libreta para que sea un fondo blanco y tú empieces a darle forma de acuerdo a los datos que hayas recopilado sobre el tema que se te pidió. Hola, hoy vamos a aprender acerca de una de las regiones culturales más importantes en la historia de la humanidad. Me refiero a Mesoamérica. Una zona que ha captado la atención del mundo, gracias a sus hallazgos arqueológicos impresionantes. Y si estás aquí porque te lo dejaron de tarea, descarga la línea de tiempo y el mapa que se encuentra en la descripción para que te saques un 10. El término Mesoamérica fue acuñado por el antropólogo alemán Paul Kirchhoff, el cual agrupó bajo este término a todas las culturas que comparten características culturales similares entre sí. Por ejemplo, las pirámides escalonadas, las cuales se construyen dentro de grandes urbes. En estas urbes se encuentran patios con anillos de juego de pelota. La práctica del sacrificio ritual. Una religión politeísta, en donde sobresale el culto a distintos dioses, como la serpiente emplumada y el jaguar, y la base de la alimentación, que se sustentó principalmente del maíz. El maíz fue parte vital en el desarrollo y cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Para delimitar geográficamente el área de Mesoamérica, habitualmente se describen los límites geográficos de Mesoamérica de esta forma. Hacia el norte su punto más alto se encuentra en el actual estado de Sinaloa, y hacia el sur en países centroamericanos, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Las subregiones más aceptadas son el Altiplano Central, Golfo, Maya, Occidente y Oaxaqueña. En cada una de estas regiones sobresalen una o varias culturas, por ejemplo, en el Golfo los olmecas y los totonacas, en Oaxaca los zapotecos y mixtecos, en el Altiplano Teotihuacán, los toltecas y mexicas. Para estudiar las civilizaciones mesoamericanas, se han establecido 3 periodos, llamados horizontes culturales. Aunque son 3 horizontes culturales, esta línea de tiempo comienza con la etapa lítica. Esto nos remonta a tiempos prehistóricos, cuando los primeros pobladores se asentaron en el territorio. La mayor parte de la etapa lítica transcurre en la fría era glaciar, cuando no existían en América caballos, antílopes, mamuts y otras especies que se extinguieron con los cambios climáticos. En esta etapa los cazadores conducían a los mamuts hasta la orilla pantanosa del lago de Texcoco. Cuando se atascaban en el lodo lograban cazarlos. Hace 9000 años, una mujer de 25 años de edad participó en una de estas cacerías. De mala suerte se golpeó y quedó sepultada en el lodo. A ella se le conoce como el hombre de Tepexpan. La etapa lítica es considerada la edad de piedra, debido a las herramientas que se utilizaban, y se divide comúnmente en los periodos arqueolítico, cenolítico y protoneolítico. Mesoamérica inicia alrededor del año 2500 a.C., con el horizonte preclásico, cuando la población se vuelve sedentaria y comienza a desarrollar la cerámica. Este horizonte, que abarca del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo, desarrolló comunidades sedentarias, tuvo un aumento demográfico, las sociedades se volvieron más complejas, la producción y la agricultura fue intensiva, se dio el urbanismo y la estratificación social. La cultura olmeca comúnmente se denomina la cultura madre. Esta se desarrolló en la región del Golfo, en los actuales estados de Tabasco y Veracruz. Sus principales ciudades fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. En el altiplano central, al sur de la Cuenca de México, floreció la ciudad de Cuicuilco. El horizonte clásico abarca del año 200 después de Cristo al 900. En este se da un gran florecimiento cultural. Se construyen grandes centros de población, se acelera la urbanización y hay un gran avance en las matemáticas y astronomía. En el año 200 después de Cristo, se construyen en Teotihuacán las pirámides del Sol y de la Luna, así como el templo de Quetzalcóatl. Al mismo tiempo florecía en el sureste la cultura maya, y se erigían ciudades como Tikal, Calakmul y Palenque. Por otra parte se dio el apogeo de la cultura zapoteca, que edificaron la ciudad de Monte Albán, en el actual territorio de Oaxaca, y los totonacas construyeron el Tajín. Al iniciar el posclásico, una gran cantidad de ciudades mesoamericanas habían quedado abandonadas, y surgen nuevos centros urbanos.
Las principales civilizaciones se asentaron en el altiplano central. Hacia el año 1000 la ciudad de Tula era probablemente la ciudad más grande de Mesoamérica. En 1325, los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que se convirtió en la capital del imperio más grande del territorio. En el periodo posclásico, que se da del año 900 a 1521, muchas ciudades colapsaron y se dan grandes procesos de migración. Las sociedades se vuelven militares y los pueblos chichimecas se establecen en el Valle de México. En el año 1519, con la llegada de Hernán Cortés, se puso fin al periodo del México prehispánico y comenzó la conquista. Pero esa ya es otra historia. Bueno chicos, esto va a ser todo por mi parte, no sin antes recordarles qué es lo que tienes que hacer. Primero tienes que ver el video, poner mucha atención y anotar los puntos más importantes para ti. Y dentro de esos puntos busca que se encuentren los datos que se te piden en la tabla de cada una de las superáreas en las que se te pide la tabla. Son dos de las que te pido tabla. Una es Oasis América y otra es Árido América. La de Mesoamérica, yo te pido una infografía, que es la última que te expliqué cómo se hace y te pusimos un ejemplo de una cultura de Mesoamérica, una de las primeras, que es considerada la cultura madre, la olmeca. Y va a ser una infografía sobre las 3 etapas de la superárea cultural mesoamericana, ¿sí? Que es preclásico, clásico y posclásico. A cada una vas a elegir una sola cultura. Por ejemplo, preclásico puede ser olmeca, clásico puede ser maya y posclásico azteca. Y luego de esas 3 vas a poner el nombre de alguna ciudad que haya pertenecido a esa cultura, alguna tradición o información que para ti consideres o creas que es valiosa. Y ya al final los vas a mandar con evidencia, con fotografía, las 3 cosas: la tabla de Oasis América, la tabla de Árido América y la infografía de Mesoamérica. ¿Ok? Espero su trabajo lo antes posible. Si tienen alguna duda, estamos para servirle por el Facebook de la materia mía en historia, pero cualquier otro maestro en cualquiera de sus perfiles pueden encontrarlo. Si todavía no han podido dar con alguno, nos pueden preguntar o pueden preguntar al perfil de la secundaria y con mucho gusto le damos la información. Pasen bonita semana, echen muchas ganas, como siempre se lo digo, pero esta semana todavía más. Cada semana le vamos a tratar de echar más para que poco a poco nos vayamos aclimatando y poniendo al corriente. Hay muchos que tenemos pendiente el examen. Les pido por favor que si no lo han hecho, lo hagan. Si ya lo hicieron, no es necesario que lo vuelvan a hacer, porque solo va a valer la primera vez que lo hicieron. Pero si no lo has hecho y estás viendo este video, córrele a mi perfil. Ahí está el link del examen que puse. Son nada más 5 preguntitas. Es un examen parcial y es para prepararnos para lo que es el trimestral. Es importante que pongan atención a esto, porque si no presentan su examen trimestral difícilmente van a pasar el trimestre y eso les va a complicar las cosas, y se trata de que ahorita nos apoyemos entre todos. Cuídense mucho y nos estamos viendo esta semana. Hasta luego.